empezar a grabar esto. Y ponemos así F5. Bueno, como les decía, hoy esto es bastante así como descriptivo. No tiene prácticamente cuentas. Tiene alguna cuenta muy corta. En la parte de rayos X y efecto Compton. La primera parte, y como siempre después haremos una pausa y daremos una segunda parte. Bueno, antes de empezar con rayos X y efecto Compton, quería como repasar algo que ustedes vieron en óptica. Miren a dónde vamos, ¿eh? Esto que voy a comentar ustedes lo vieron en óptica. Era el tema de difracción a través de una ranura. Lo voy a comentar también porque después, cuando entremos de lleno en cuántica, también van a aparecer estas cosas que están ligadas no a la óptica específicamente, sino en general a todo lo que sea ondas, digamos. También aparece en óptica, pero no porque la óptica sea algo especial. Si uno trabajase con sonido, también aparecería estos mismos fenómenos, ¿no? O sea, aparecen en el marco de las ondas. Entonces recuerdo lo que era difracción por una ranura. O sea, uno hace pasar luz por una ranura, como se ve acá. La luz o la onda que atraviesa la ranura podría ser sonido. Está marcada así, como una ondita. Y bueno, esta lambda es la longitud de onda, o sea, la distancia entre máximo y máximo, ¿no? O entre mínimo y mínimo, qué sé yo. Entonces, cuando esta onda atraviesa la ranura esta, bueno, de cada punto geométrico, digamos, de esta ranura, uno puede pensar que, o mejor dicho, en cada punto uno puede pensar que existe un emisor de ondas esféricas que emiten ondas para todos lados. Entonces, claro, lo que llega, uno pone acá una pantalla, y lo que llega a la pantalla es la interferencia de todas esas ondas. Esto ustedes ya lo conocen desde la óptica, ¿no? Entonces hay puntos donde la interferencia es destructiva y uno obtiene un mínimo de intensidad, y puntos donde la interferencia es constructiva y uno tiene un máximo. Y después están todos los valores intermedios entre ese máximo y ese mínimo. En la pantalla, en realidad, lo que uno ve, si por acá pasa sonido, luz, lo que uno ve es esto, ¿no? En el centro acá, si uno pondría un aparato para medir la intensidad, daría el máximo, y cuando me voy alejando, va descendiendo la amplitud, y en esta zona, la interferencia es destructiva, hay un mínimo, la intensidad es teóricamente 0, y después hay otro máximo, como se ve acá, otra vez empieza a crecer, que corresponde a esto, ¿no? La intensidad empieza a crecer hasta que toma un valor máximo, después baja, que es lo que se ve acá, y después eso continúa. En realidad, teóricamente continúa hasta el infinito, o sea, uno vería estas manchas, cada vez los máximos son cada vez menores. Eso es lo que ustedes vieron en óptica bajo el título de difracción de la luz. Y bueno, uno podía calcular dónde estaban esos mínimos, ¿no? La fórmula para calcular los mínimos estos, o sea, el I mínimo es esta altura en la pantalla, este es el I, es N por D por lambda sobre A, ¿no? Donde lambda es la longitud de onda, A es el ancho de la ranura de difracción, D es la distancia entre la ranura y la pantalla de observación. Bueno, en realidad acá N en realidad es 1, 2, 3,
y los mismos números pero negativos también, -1, -2, -3, porque me dan la posición de estos máximos que están en I hacia abajo, ¿no? Bueno, lo mismo sucedería si uno hace atravesar por acá un sonido y uno pone la oreja y bueno, uno vería máxima intensidad en un lugar y después la intensidad iría variando, ¿no? De acuerdo a las características de la ranura, que debería ser una ranura que obviamente el sonido no la puede atravesar, porque si no, yo no solamente recibiría eso, sino que recibiría el sonido directamente más atenuado, entonces habría que hacer una suma, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, para el caso del sonido la cosa hay que tener un cierto otro cuidado, digamos, ¿no? Y hay que tener en cuenta cómo es la longitud de onda del sonido. Porque este patrón de difracción se nota siempre y cuando, digamos, el ancho de la ranura A sea del orden de la longitud de onda. Ahora vamos a ver qué pasa, o vamos a recordar qué pasaba si el ancho de la ranura era más chico o más grande que la longitud de onda, o al revés, ¿no? Que uno tiene una ranura de ancho fijo, ¿qué es lo que pasa si le manda una onda cuya longitud es del orden de la ranura? ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, si uno le manda una onda de mucho menor longitud? Bueno, en el siguiente esquema lo que quiero mostrar es eso. O sea, acá yo mando una onda de luz o de lo que sea. Y bueno, el ancho de la ranura es del orden de esta distancia. Entonces uno ve un patrón de difracción, lo ve claramente. Ahora, si uno manda una onda de una frecuencia mucho más alta, es decir, de una longitud de onda más chiquita, como se ve acá. Recuerden que la longitud de onda es la distancia entre estas dos líneas y la frecuencia es la inversa de la longitud de onda. O sea, si uno manda una frecuencia mucho más alta, es decir, una luz tirando al violeta, al ultravioleta, y ya uno empieza a ver que la gran difracción medio que desaparece, ve básicamente esta sería la sombra geométrica de la ranura, ¿no? Es como que la luz sale de la ranura y se propaga en línea recta y pega acá. Acá se nota todavía otros máximos, ¿no es cierto? Pero si yo mandaría luz con mucha más frecuencia y básicamente esos otros máximos dejarían de notarse y uno vería la sombra geométrica de la ranura. Es decir, uno vería como que lo que llega a la ranura no es ondas. Porque si uno, por ejemplo, en vez de tirar ondas contra la ranura, tirase, no sé, balas, y todas las balas irían a parar más o menos acá, que sería prolongar esto en camino recto hasta la pantalla, y todas pegarían ahí. No puede ser que como pase como acá, ¿no? Que una bala pegue acá no pegue nada, y por acá pegue otra bala. No tiene sentido eso, ¿no? O sea, no tiene sentido una figura de difracción si se trata de partículas. Eso es lo que digo. Pero resulta que acá, cuando uno pone luz de más longitud de onda, parecería como si se comportaría casi como si fuesen partículas. Pegarían todo acá. Si yo sigo aumentando la frecuencia y ya no veo más estos máximos de al lado, veo solamente la parte central, lo otro desaparece.
En realidad lo que pasa con lo otro es que se amontona muy cerca de esto central y no llego a verlo. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que quería repasar de la parte de ondas, porque acá van a aparecer las ondas. En mecánica cuántica van a aparecer las ondas. Ni que decirlo eso. Bueno. Entonces, con este concepto en mente, vamos a hablar un poco, a empezar a hablar de los rayos X. Entonces, haciendo un poco de historia, los rayos X lo descubre Röntgen en el 1895, cuando, como bien dice acá, estaba experimentando con tubos de Crookes. ¿Qué eran los tubos de Crookes? Eran tubos que tenían dos electrodos, imagínense un tubo de ensayo cerrado en los dos extremos, dos electrodos adentro y por donde descargaban altas tensiones. Ahora vamos a ver una imagen de eso. Bueno, de ese tubo salía algo que en ese momento no se comprendía qué era, por eso le puso rayos X. Y no se sabía si era onda o partícula. Entonces, entre 1906 y 1912, o sea, durante 6 años, esta gente, Barclay y sus colaboradores, hicieron más de un experimento para ver si se manifestaba alguna naturaleza electromagnética de esto. Hasta que en el 1912 Laue, básicamente, bueno, y también estas dos personas, logran difractar los rayos X, pero no lo logran difractar en una ranura, como se ve acá, donde la luz pasa por una ranura y se difracta. Sí, porque la ranura, está bien, uno la puede hacer del orden del tamaño de la longitud de onda. Ustedes hicieron experimentos en el laboratorio de óptica y ahí utilizaron ranuras que tenían aberturas muy chiquitas, pero todavía se podían ver a simple vista esas aberturas. Es más, esas aberturas correspondían, por ejemplo, tenían el tamaño de una aguja, de un alfiler, de la punta de un alfiler. Y ustedes hicieron con el láser experimentos de difracción en esas ranuras y veían estos patrones de difracción, y es más, con ellos podían calcular, midiendo la distancia entre este mínimo y el cero, podían calcular el ancho de la ranura. Eso sale, perdón que voy atrás, sale de acá, ¿no? Si ustedes conocían la longitud de onda del láser, 583 era en el rojo estaba. Lo que desconocían era esto. Bueno, ahí n vale 1, conocían la distancia de la pantalla a la ranura y medían con un calibre la distancia entre la distancia entre este punto y este. Y con eso sacaban el tamaño de la ranura. Bueno, acá, claro, una vez que los rayos X se difractan, esto ocurrió recién en 1912, bueno, ahí ya se sospechó fuertemente de que era radiación electromagnética, porque son las ondas las que se difractan. Las partículas, los granos de arena, las balas, etcétera, por ahora no se pueden difractar, ¿no? Entonces, era esto lo que de alguna manera daba lugar a pensar en que los rayos X eran ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, Laue, que recibió el premio Nobel de Física por esto, por difracción de rayos X en cristales, bueno,
dijo, esto se trata de una onda electromagnética, aparentemente. Fíjense que para conseguir esta imagen que parece tan tonta, esto es que los rayos X atraviesan un cristal, y acá ¿dónde están las ranuras? Bueno, no hay ranuras como en la ranura que nosotros mostramos. La difracción se produce cuando la luz es interrumpida por una ranura o por algo que no la deje pasar. Entonces, cuando pasa eso, uno ve un patrón de difracción. Pero claro, todo eso se puede ver, como dije antes, si la longitud de onda era del orden de la ranura o del obstáculo. Y bueno, si yo tengo que utilizar un cristal donde la distancia, los obstáculos son los iones del cristal y la distancia interiónica entre ion e ion, o el tamaño del ion es del orden de los Armstrong, o sea, nanómetros, quiere decir que la longitud de onda de los rayos X está en ese orden. Está en ese orden. Como después efectivamente se corroboró con otros experimentos mucho más precisos. Bueno, claro, cuando uno hace pasar un rayos X o luz, si quieren, en vez de por una ranura, por un arreglo tridimensional, porque un cristal son iones, un cubo, en donde en sus vértices hay iones, pero adentro puede haber también iones, etcétera, ¿no? O sea, uno no ve un dibujo simple de difracción como el que vimos antes. Se ve esto, digamos. Se ve esto. Bueno. A ver, vamos a pasar a la siguiente. Para recordar que la luz visible, el espectro de luz visible, anda entre los 400 y los, vamos a poner así, 800, 700 y pico de nanómetros. Un nanómetro dice a la menos 9 metros, ¿no? Anda en esas longitudes de onda. Los rayos X, fíjense la longitud de onda que tienen, ¿no? Entre 0,01 y 10 nanómetros. O sea, la frecuencia. ¿Cuánto tengo que multiplicar a 0,01, por ejemplo, para alcanzar este número? Y correr 1, 2, 3, 4 lugares. O sea, ahí multipliqué por 10.000. Y encima tengo que poner un 4. 40.000. O sea, los rayos X que están en esta longitud de onda tienen 40.000 veces más frecuencia que la luz violeta, por ejemplo. Y se los clasifica como duros y blandos. Los duros son de menor longitud de onda, o sea, los de mayor frecuencia. Y los blandos son los de menor frecuencia y, bueno, hay rayos X de frecuencia baja de 10 nanómetros, pero igualmente esos 10 nanómetros, fíjense que son la frecuencia es 40 veces superior a la luz violeta. Bueno, acá está la escala de radiación electromagnética, empezando por los rayos gamma, bueno, los rayos X, los ultravioleta, la luz visible, el infrarrojo, las ondas de radar, FM, ¿no? La televisión, onda corta, y la vieja radio de AM, que andaba en el megahertz, ¿no? Bueno, lo que vemos acá son los famosos tubos de Crookes. O sea, Crookes hacía estos tubos, les hacía ultra alto vacío, y estos electrodos se ponían a muy alta tensión. Y claro,
con ultra alto vacío, o sea, no habiendo iones acá, los electrones salían fácilmente por ejemplo, del cátodo. Este electrodo se conectaba a la parte negativa de una fuente de alta tensión. Estoy hablando de tensiones no menores a los 50.000 voltios, digamos, ¿no? Cosas que se podían obtener fácilmente en ese momento con las bobinas Rumford, que eran transformadores de pulsos de muy alta tensión, se llegaban hasta los 100.000 voltios. Entonces, claro, algo salía de acá, no sé qué era, no se sabía qué era en ese momento, pero lo que se notaba en este vidrio es lo que se ve acá. Se notaba la sombra de esta cruz y el resto del vidrio quedaba color verde fosforescente. Bueno, resulta que este color verde fosforescente no se sabía a qué era debido eso. Lo que pasó con eso es que el señor Röntgen se dio cuenta de que ese fosforescente que se producía en el tubo de vidrio atravesaba los materiales, esa luz. No la veía uno como luz verde, pero lo que pasó es que él puso una placa fotográfica entre ese tubo, ¿no? y este cuerpo opaco, digamos. O sea, estaba el tubo, el cuerpo opaco y la placa fotográfica. Y la placa fotográfica igual quedó velada, por decirlo de una forma. En realidad lo que cuentan que pasó es que el tipo prendió el tubo y una placa fotográfica que la tenía dentro de un cajón del escritorio se veló con este dibujo. Eso es lo que pasó. Y bueno, después le pidió, cuando se empezó a dar cuenta que todos estos rayos que no sabían qué era, y por eso lo llamó X, atravesaban las cosas, los materiales, le pidió a su mujer que ponga la mano entre el tubo y la placa fotográfica y obtuvo lo que sería la primera radiografía, ¿no? Esto que se ve acá es el anillo de casamiento que llevaba la mujer de él. Pero fue la primera vez que se obtiene una radiografía. Bueno, después, como conté antes, cuando se hicieron otras mediciones, descubrieron que los rayos X eran radiación electromagnética, nada más que de una frecuencia tan alta, que era muy difícil de difractarlo con ranuras hechas a mano, por decirlo de alguna forma. O con ranuras, o con redes de difracción buenas, pero por más de que sean buenas, o sea, con muchas líneas, pero por más de que sean buenas, igualmente para lo que era la radiación esa, la ranura era tan enorme que no se notaba la difracción, ¿no? Se notaba una sombra geométrica, como mostramos al principio de todo. Bueno, después se descubrió lo que se ve acá, está esquematizado acá en este dibujo. En este dibujo lo que vemos es un electrodo metálico, que generalmente el electrodo es metálico y tiene una parte donde se concentra lo que sale de acá. Lo que sale de acá son electrones. Estos electrones se concentran en este punto que está dibujado acá amarillo. Esos electrones son producidos por un filamento caliente. Las cosas cuando están calientes emiten electrones, si están así en un tubo al vacío, ¿no? Entonces una ampolla que está al vacío. Esos electrones se van a parar acá y de ahí salen rayos X. Generalmente el blanco, lo que está ahí, el material que está ahí, es tungsteno o wolframio.
porque soporta muy alta temperatura. Cuando uno concentra los electrones en este punto se pone al rojo, al blanco, más o menos, porque recibe toda la energía de los electrones que salen de acá, ¿no? Estos tubos son alimentados con muy alta tensión, como dije antes, de varios miles de voltios, decenas de miles de voltios, y el tubo se ve acá en su... Esto es una foto del tubo, no es un esquema. Acá se ve el ánodo, es esto, y este es el cátodo. Estos fueron los primeros tubos de rayos X. Algunas de estas cosas que andan por acá, que ustedes van a ver en todos estos tubos, estos electrodos, simplemente son aceleradores. Eso uno le pone más tensión todavía, hacen que el haz se acelere o se concentre en este punto. Este creo que fue uno de los primeros tubos, o los que usaba Röntgen. Ahora obviamente hay tubos más modernos, ¿no? Y antes de ver el tubo más moderno, lo que se ve, por ejemplo, si el ánodo utilizado es rodio, que es una de las cosas que se utiliza en la actualidad, y uno le pone a esos tubos más modernos, generalmente trabajan con 60.000 voltios, se ve este espectro que ustedes ven acá. Básicamente se ven picos, o dos picos en este caso, donde la intensidad de luz que se emite en este eje tenemos la intensidad de los rayos X que salen del tubo, está en unidades arbitrarias, no importa que son estos 3000, y en este otro eje tenemos la longitud de onda. Fíjense que básicamente hay todo un continuo de longitud de ondas, pero hay picos, como se ven acá, que dependen del material del ánodo. Bueno, cuando veamos esos picos tienen una frecuencia bien definida. Son frecuencias bastante monocromáticas, digamos, son frecuencias únicas con un valor con poca dispersión. Después cuando vemos cuántica vamos a ver de dónde sale eso. Pero este es el espectro característico de un tubo de rayos X, donde uno utiliza, o no sé, supongo que en los tubos de rayos X donde que uno se saca radiografías, quizás no utilice estos picos, sino que utilice esta otra radiación, que se llama radiación de frenado, Bremsstrahlung, esto. Que no sé si lo dije bien, porque está en inglés, pero bueno. A ver, discúlpenme un segundito. Estoy en clase. Bueno, dale. Esperen un segundo. Entonces, esta es la cosa, el dibujito. Y acá tienen el tubo en la vida real, que como ustedes pueden ver, lo que está acá es lo que les comenté antes, es el ánodo, y lo que está acá es el cátodo. Y esto, como pueden ver, gira. No lo pueden ver, pero esto gira. Gira porque lo que apunta acá se calienta. Y entonces, para evitar ese calor que se distribuya más uniformemente, que no se funda el punto esto se hace girar. Esto es un tubo moderno. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo. Bueno, entonces continuamos. Bueno, y acá están otras cosas. Discúlpenme un segundito, a ver, esperen que vea.
¿Dónde está esto? No, esto no es. ¿Cómo salgo de acá? Esperen que tengo que hablar una cosita con una persona y ya sigo con ustedes. Ok, ok. Bueno. Perdón, quería mostrarles una cosa, pero veo que no la tengo acá. No. Vamos entonces a volver acá. Bueno, entonces les decía que este ánodo gira justamente para evitar lo que está acá es un motor. Este ánodo gira para evitar justamente que se funda, digamos. Bueno. Y lo que ven acá, estos son imágenes del Sol en rayos X. O sea, se analiza el Sol en luz blanca, en luz visible, se analiza el Sol también en frecuencias de radio, qué sé yo, y también se analiza en rayos X. Entonces lo que se ve acá es, bueno, la corona solar, que es esto que bordea el Sol. Acá por ahí se ve con más. Todo esto que está lejos de la superficie del Sol, pero sin embargo, y no se entiende muy bien por qué todavía, esa corona solar tiene una temperatura del orden de los millones de grados. 1, 2, 3 millones de grados. Recordemos que la fotosfera solar está a 6.000 grados. Bueno, entonces los rayos X también sirven, vamos a decirlo así, para mirar el Sol en esa frecuencia y, bueno, estudiar estas cuestiones, ¿no? Y bueno, y como ustedes saben, también sirve para radiografías, pero no hace mucho de esto. Esto es bastante nuevo, creo que es del 2015. También se utilizaron rayos X para estudiar la dinámica de la estructura ósea durante el habla, ¿no? Esto fue en un hospital de Estocolmo. Claro, uno dice, ¿y qué tiene esto de raro? Si yo ya me saco radiografías hace rato. Sí, una cosa es sacar una imagen quieta con el aparato rayos X, otra cosa es y rápida, ¿no? Porque generalmente la radiación X destruye, como lo hacen los rayos ultravioletas duros y otras radiaciones, ni qué decirlo, la radiación gamma que emiten ciertos materiales, destruye digamos el ADN de la célula. Entonces cuando ustedes sacan una radiografía, la radiografía es un pulso muy rápido, dura nada eso. Entonces es más difícil mantener a la persona irradiada y encima generar una imagen en movimiento de esto, ¿no? O sea, tiene que haber un dispositivo tipo cámara, pero que en vez de tomar luz visible esté tomando rayos X. Y eso no es tan sencillo, digamos. ¿Está bien? Bueno, entonces aplicaciones científicas, netamente científicas, como la solar, y aplicaciones netamente médicas que van un poco más allá de lo que es una simple radiografía, digamos, ¿no? Aunque en el momento que salen los rayos X, obviamente la gente no sabía el daño que podía generar. En ese momento no se conocía el daño que generaban las radiaciones. Eso se empezó a conocer
bastante después. Y se terminó de conocer cuando se hizo la bomba atómica, ¿no? Donde hubieron estudios concretos sobre el tema de las radiaciones. No se conocía qué causaba las radiaciones en su interacción con las células. Así que eso se conoció bastante después. Bueno, y lo que vemos acá, que alguien puede decir, no sé qué es eso. Bueno, eso es un láser. Eso genera un láser, pero de rayos X. O sea, ustedes conocen desde la física más elemental el láser de helio-neón, por ejemplo, que usaron en el laboratorio. Pero, claro, así como uno puede fabricar un láser de luz visible, también puede hacer un láser de cualquier otro tipo de luz. Podría ser de luz ultravioleta y también de rayos X. Entonces este aparato produce pulsos láser de rayos X y que tienen duración del orden del femtosegundo, o sea, 10 a la menos 15 segundos. Entonces, le voy a poner un ejemplo sencillo. Ustedes van, o habrán ido no hace mucho a bailar y ponen la luz estroboscópica, y cuando ponen la luz estroboscópica, los chicos que están bailando parece que estuvieran quietos, o que se mueven en cámara lenta. Bueno, la luz flashea tan rápidamente que uno los ve en cámara lenta. Si flasheara esa luz, si fuese más rápido el flash de esa luz, o sea, si entre iluminación e iluminación pasase un tiempo más corto todavía, uno vería que los pibes, en vez de estar en movimiento lento, estarían prácticamente quietos. O sea, una luz estroboscópica me permite ver a algo quieto, vamos a decirlo así. Entonces esta luz estroboscópica, que tiene pulsos tan pero tan cortos, es decir, entre pulso y pulso no pasa prácticamente tiempo. Claro, me permite ver a los fenómenos rápidos, pensemos siempre en los chicos que bailan, me permite ver a los fenómenos rápidos en cámara lenta. ¿Y cuáles son los fenómenos rápidos o muy rápidos que no sean eso, ¿no? De pibes bailar? Y bueno, qué sé yo, cuando dos moléculas interactúan, cuando yo, no sé, mezclo, no sé, oxígeno con hidrógeno y pongo un fósforo y todo eso reacciona, las moléculas se pegan unas con otras rápidamente. Bueno, y esto permite justamente ver eso. Acá lo dice con... Vamos a correr esto. Permite captar imágenes de proteínas y también de virus. ¿No? O sea, bueno, para entenderlo, pensemos, me parece que se entiende perfectamente con la luz estroboscópica del boliche bailable, ¿no? O sea, creo que eso ahí se entiende perfectamente con eso. Bueno, creo que no hay nada más de esto. No hay nada más. Hacemos entonces un pequeño intervalito. Esta clase fue cortita porque era así muy descriptiva. Y en la segunda parte, por ahí sí va a aparecer ya alguna cuenta y vamos a seguir entonces con este tema. Entonces son y 43, 18:43, arrancamos en 20 minutos. Bueno, vamos a dejar de... Muy bien.